amb aquest record tan maco del Vendrell. Anem a parlar de cultura, de com ha canviat, no?, el panorama de la cultura en aquests anys, i per això tenim amb nosaltres el Jordi Amat. Él es crítico literario, biógrafo de personalidades de la cultura, ensayista, actualmente es director de Badria y tiene un libro que nos viene muy al pelo para lo que vamos a hablar hoy. Es un libro que se titula El largo proceso, amargo sueño, cultura y política de la Cataluña contemporánea, que viene del libro anterior, El llarg procés, que publicó inicialmente en catalán y que aprovechó la versión en castellano para actualizar y añadir más cosas. También es autor de El hijo del chofer, que también es un libro que toca mucho. Sí, estoy dando bolsetazos. Vale, pues así. Bueno, como sepan, ya palear ya lo iremos a palear. Os comentaba que Jordi Amat también es autor de El hijo del chofer, o El hijo del chofer, que está en catalán, donde nos explica la peripecia de Alfonso Quintana, que es un personaje también, una de estas, en fin, auge y caída de un personaje muy icónico en los medios de comunicación durante los años de la transición. Y nos acompaña Sebastián Chan, periodista cultural, premio nacional de periodismo cultural, director de Instituto Cultural de la Vanguardia, historiador de la edición, novelista, ganador del premio Nadal. Su última novela es Misterio del barrio gótico, donde nos lleva a ese barrio gótico que quizá no es tan gótico como parecía, pero que sí que tiene mucho misterio. Y bueno, pues con estos dos directores de suplemento cultural que han visto pasar durante décadas el mundo cultural en todos sus avatares, vamos a hacer un repasito de lo que han sido estos años. Bueno, vamos a comenzar por algún sitio. Sergio tiene un libro titulado Cultura española en democracia, publicado en El Destino, donde nos dices, Sergio, ahí está, que la cuestión cultural constituye una de las claves de la restauración de la democracia en España. Y nos dices una cosa que a mí me ha dado mucho de pensar. Dices, vi cómo nacían museos y centros culturales que ahora parece que siempre hubieran estado ahí, pero no estaban. Ha cambiado mucho y realmente ha sido clave, ¿no?, en el auge de la democracia. Sí, bueno, primero muchas gracias José Luis, Hotel, convocantes, a ustedes por la presencia, es una invitación que me hace mucha ilusión. Y sí, claro, ha cambiado mucho. A mí me da la impresión de que la cultura española de la democracia fue enterrada hace 4 días. Porque yo hace 4 días estuve en el funeral de Beatriz de Moura, que fue... ¿Se me oye bien? Sí. Beatriz de Moura ha sido una de las personas más importantes de la cultura española de la democracia. Fue una editora, pero fue mucho más allá. Y yo me quedé sorprendido y diría que dolido al ver que en el funeral de Beatriz de Moura, en la sala grande del tanatorio de Las Corts, solo había media entrada. Cuando fue una persona cuyos cócteles convocaban a 2.000 personas, el 50 aniversario de Editorial Tusquets, que fue un año antes de la pandemia, convocó a más de 1.000 personas en la Torre de los Leones, ¿no? Bueno, pues esta mujer que fue importantísima, que lo fue todo en Barcelona, en su funeral había muy poca gente para lo que ella era. La Generalitat no se presentó, no mandó a nadie importante, el Ayuntamiento no se presentó y solo quedó bien, como siempre, la Casa Real, porque mandó un mensaje de afecto, etc. Y hay que decir que el Estado, porque había un secretario de Estado, que era el señor Jordi Martí, estaba allí. Este funeral de Beatriz de Moura, tan aigualid para lo que ella había sido, a mí me dio que pensar, y pues que viene a la vanguardia, que se cerraba una época, porque si cogemos el catálogo de Editorial Tusquets, entre cuyos autores figura Jordi, en el catálogo de Editorial Tusquets yo creo que están varias de las grandes preocupaciones, igual me salgo un poco de lo que me comentabas, pero se me sale para salirnos. Pero en el catálogo de Editorial Tusquets están varias de las grandes preocupaciones de lo que ha sido la cultura de la democracia para los que, ya un poco veteranos, con las nieves del tiempo cubriendo nuestra sien, ¿no?, hemos podido vivir todo este proceso desde el principio. Porque si cogemos el catálogo de Tusquets de los años 70, vemos libros ácratas, porque en aquella época se discutía intensamente sobre política, sobre si la izquierda tenía que ser autoritaria o no, marxista o no, pero vemos también libros de erotismo, empieza la colección La sonrisa vertical, vemos también
libros de gastronomía, vemos como Beatriz quería hacer una editorial que fuera inteligente, divertida y de izquierdas, que es una cosa que caracteriza toda una línea de la transición con la que muchos nos identificábamos. O sea, la transición cultural tenía que ser de izquierdas, porque no podía ser de derechas, porque salíamos de donde salíamos. Era evidente que en aquel momento no se podía hacer una cultura conservadora, civilizada, como se hacía en Francia o en Inglaterra, porque lo que tocaba era otra cosa. Había que ser de izquierdas culturalmente, porque en ese momento yo creo que no se podía honestamente ser otra cosa, ¿no? Pero de paso estaba bien que fuera divertida y que fuera elegante. Catálogo de Tusquets en los años 70 hace todas estas líneas, publica política, publica erotismo, y a principios de los 80, que los gustos de la gente han cambiado, empieza a publicar la nueva narrativa literaria europea que nos envía hacia una nueva consideración de lo que era Europa y de lo que era nuestra relación con el pasado. Son los libros de Milan Kundera. Yo creo que Milan Kundera es el novelista europeo más influyente de los años 80, sin ninguna duda, porque en sus libros plantea... Yo le entrevisté una vez, antes de que él dejara de dar entrevistas, y le dije a Kundera, bueno, ustedes, los de la Europa del Este, y él me dijo, no se equivoque usted, Checoslovaquia no es la Europa del Este, Checoslovaquia es Centro Europa. Pero en aquel momento, como había el telón de acero, decían, no, Checoslovaquia es un sitio raro de régimen comunista, pero no, claro, es el país de Kafka, ¿no? Es el país de Meilink. Bueno, lo tradujo Beatriz. Y lo tradujo Beatriz, consiguió tener a Kundera a cambio de comprometerse. Bueno, Beatriz publica Kundera, publica a María Duras y, de alguna forma, reorienta los gustos lectores de una comunidad culta, pero que quería un tipo de literatura diferente, que absorbiera el vanguardismo, porque Kundera conocía el vanguardismo, y a la vez tuviera esta mirada cosmopolita europea. Y ahora, para ser breve, nos vamos ya al siglo XXI, y hay dos libros del catálogo de Tusquets que yo creo que son claves para plasmar lo que es la reflexión narrativa sobre la realidad política. Una Soldados de Salamina, de Javier Cercas, que es un libro del 2001, y que después de 25 años que todo el mundo quería olvidarse de la guerra civil, olvidarse de Franco, vivir lo que era la democracia, mirar hacia adelante, vivir la movida, divertirse, pasárselo bien, a fines del siglo XX y principios del XXI empieza a olerse la crisis entre una nueva generación. Dicen, bueno, aquí todo lo que es el pasado franquista y la guerra civil quizá lo hemos enterrado demasiado rápido y nos toca, de alguna forma, reevaluarlo, ver qué es lo que hemos perdonado quizá de una forma demasiado fácil, ver qué cadáveres están en las cunetas y ver también qué mirada tiene que tener la generación de los nietos de la guerra civil sobre todo este asunto. Soldados de Salamina yo creo que es un libro que cambia la percepción de una amplia comunidad lectora, sobre todo de una generación nueva, sobre qué había pasado en España en los años 30, ¿no? Y ya para acabar esta breve consideración de por qué en ese funeral de Beatriz yo creía que acababa una época, 10 años más tarde aparece otro libro que es clave, que es Patria de Fernando Aramburu, que es el primer gran intento, yo creo, novelístico de amplio peso de reflexionar y de sintetizar lo que ha sido el tema ETA y el tema del terrorismo vasco, ¿no? Son dos libros que hace Tusquets, que hace Beatriz de Moura, que edita Juan Cerezo, que es de alguna forma la mano derecha, pero yo creo que son quizá las dos novelas claves de base política, también las de Almudena Grandes, que es otra autora de la casa, pero yo creo que estas dos son en sí mismas más claves, que de alguna forma proponen una reflexión narrativa sobre lo que ha sido la historia de España de los últimos 70 años, ¿no? Bueno, por todo esto, por ser esta persona que quería hacer la editorial inteligente, divertida y de izquierdas y publica todos estos títulos que yo creo que contribuyen mucho a cambiar nuestra perspectiva de lector, yo me sentí mal hace una semana en el tanatorio de las Corts viendo que no estaba mucha gente que tenía que estar allí. Entonces digo, empezar por este homenaje a Beatriz de Moura, Jordi. Beatriz de Moura, gran personaje, ¿no? Transformador. ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta media entrada en el funeral de Beatriz de Moura? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Es un gusto hablar con Antonio y con Sergio y con
con todos ustedes. Tengo claramente cargo de conciencia con lo que me formulas, pero tengo una excusa, porque yo no pude ir. Bueno, el funeral era a las 12, yo estaba convencido que era a las 12:30 y a las 12 salí de casa, chequé si efectivamente iba a llegar puntual y no, iba a llegar tarde y no pude ir al funeral de la fundadora de la... Yo pensaba que te había visto, no sé. Te daba por asistencia. Entonces, y coincidió prácticamente en el tiempo la muerte de otra persona importante en la historia editorial, que es Toni Marí, que fue el director de la colección de poesía semanas antes, solo semanas antes. Entonces, ¿por qué había tan poca gente? No es una pregunta fácil de responder, ya entraremos luego, pero Beatriz de Mora hacía bastantes años, casi desde la celebración del 50º, que ya no estaba en la conversación pública, digamos, que no estaba en situación de estar, y después, no sé cómo decirlo de una manera rápida y sencilla, pero institucionalmente el sentimiento de pertenencia de nuestras instituciones respecto a la literatura en español y en Barcelona es un asunto complicado. Es un asunto complicado. Y digamos, la poca conciencia de la importancia de una figura como ella, o el reconocimiento simbólico de una figura como ella, creo que tiene que ver con eso. Cuando Sergio ha empezado a hablar, ya he entendido de que acabaría hablando de soldados de Salamina y de patria, y creo que está muy bien tal como lo ha construido, porque es realmente difícil que existiese una buena novela sobre ETA antes de que Aramburu escribiese una cuestión de cronología. Es decir, la sociedad española no le costó tener claro el mal que representaba para la consolidación democrática el terrorismo. No es algo que se interiorizó, y desde la perspectiva, desde la perspectiva progresista, no fue obvio desde el primer momento que será un problema enorme, y tardó en ser abordado de la misma manera que tampoco fue tan pronto que se articuló una crítica para lo bueno y para lo malo sobre los nacionalismos, que es como debe verse, entiendo, patria, y como Aramburu lo plantea al final de la novela, porque dice cómo vamos a escribir sobre eso y qué función debe tener la ficción y la literatura en la construcción del relato sobre lo que ocurrió en el País Vasco. Y esa es una de las peores herencias de la transición, ¿no? de la cultura de la transición, es no haber tardado tanto en la elaboración de un discurso literario potente desde mi punto de vista sobre el que creo que ha sido el principal problema de España en democracia, que ha sido el terrorismo. Para plantear lo que decía Sergio en relación a soldados de Salamina, él decía por qué se volvió a hablar de la guerra civil, porque se volvió a hablar de la dictadura. La cuestión para mí es por qué no se había hablado antes y qué función tenía que ese asunto clave en el siglo XX español, de alguna manera, no hubiese sido por parte de la generación o las generaciones previas a Cercas un tema que ellos considerasen fundamental que fuese materia literaria después del fin de la dictadura. Yo creo que básicamente querían huir de esa pesada losa para no hacerse preguntas, y fundamentalmente porque querían mirar hacia adelante y no hacia atrás, porque entendían que esta es la mejor manera de construir una sociedad con una opinión pública que había sido inexistente en el contexto de la dictadura, porque la dictadura impedía esa reflexión, y se entendía que era la mejor forma de suturar, desde el punto de vista de la ficción literaria y desde la conversación pública,
no abordar de una manera fuerte ese tipo de conflictos. O sea, que a la hora de preguntarnos cuál ha sido el desarrollo, o sea, los claroscuros, los silencios, donde hubo más brillantez en el largo proceso de la cultura de la democracia, que hasta 2001 no existiese una novela como Soldados de Salamina, significa algo. Sí, quizá tardó demasiado. No sé si tardó demasiado o no, pero finalmente fue en ese momento, es decir, 25 años después de la muerte de Franco. Es que yo creo que no podía ser de otra manera. Yo soy hijo de un historiador no profesional, pero que tuvo su éxito en los años 70, José Luis Vila San Juan, que en el año 72 manda a la censura un libro que la censura le bloquea 2 años, que se llama Así fue lo que no sabíamos de la Guerra Española. Entonces mi padre había cogido, siguiendo el modelo francés de libros de gran divulgación, 20 episodios de la Guerra Civil Española, quien nombró a Franco jefe de Estado, la matanza de Salamanca, el asesinato de García Lorca, que luego haría un libro. Y entonces mi padre analizaba 20 episodios de la Guerra Civil Española que él consideraba que no se conocían bien, ¿no? Entonces la censura lo mantiene, se lo devuelven lleno. Yo tengo el ejemplar lleno de tachaduras, esto sí, esto no, de cosas absurdas en su mayoría, pero se lo bloquean 2 años. Sale a finales del 73 y es un libro que se vende muy bien. Voy a parar a que desde esa fecha más o menos que había un director de lo que llaman director general de Cultura Popular del Ministerio de Información y Turismo de Fraga Iván, que se llama Ricardo de la Cierva, luego ministro. Ricardo de la Cierva abre un poco, digamos, la persiana, ¿no? Y empiezan a salir bastantes libros y en Editorial Planeta el editor que le había encargado este libro a mi padre, que se llama Rafael Borrás, abre una colección que se llama Espejo de España, y entonces entre 1974 y 1980 empiezan a publicar un montón de memorias de participantes en la guerra civil, desde Areilza, Tagüeña, Carrillo, de todos los bandos, y tienen mucho éxito. Editoriales de izquierdas también sacan mucho material, y entre el 72 y el 80 hay una auténtica avalancha de memorialismo sobre lo que fue la Guerra Civil Española, lo que fue el franquismo, etcétera, etcétera. Y hay mucho debate, y los diarios que salen, entonces El País, el Avui, abren mucho el foco al debate sobre todo esto. Incluso una revista que era escandalosa, pero que tenía mucho éxito, se llamaba Interview, muchos de vosotros la recordaréis, entre señoras ligeras de ropa y señoras ligeras de ropa, hacían reportajes muy duros sobre temas de represión, etcétera. O sea que sí que hay en los años 70 mucha información sobre lo que había ocurrido. Lo que pasa es que, por otro lado, cuando al nivel del poder se empieza a hacer la transición, ocurre algo que Jorge Semprún definió muy bien. Teníamos que evitar que el peso del pasado impidiera la construcción del futuro, grosso modo. Entonces yo creo que la combinación de las dos cosas, hay una cierta saturación en cierto momento de libros sobre la guerra civil. Hay una nueva generación de políticos que están tomando el poder y que ven que no pueden empezar a hacer juicios de Nuremberg, porque entonces el tema se bloquea, y las dos cosas hacen que yo creo que además es muy cronológico. Sobre el año 80 se detiene lo que es la publicación de obras políticas y de historias recientes, se abre a otros géneros y empieza la movida. Y empieza la movida en Madrid. Y la movida en Madrid es diversión, mirar para adelante, sentido punk de la vida, hedonismo, etc. Y en Barcelona, y entonces hay un cambio, hay un golpe de timón muy fuerte, y la sociedad española pasa de estar ultra motivada para el debate político a buscar otros territorios, ¿no? Y esto dura 20 años hasta esta nueva reflexión, que es la que yo creo que, como decía Jordi, Soldados de Salamina de alguna forma simboliza, ¿no? Sí, ¿Puedo? Sí, Yo creo que para mí la imagen más potente de cómo España se enfrenta a la construcción democrática desde el campo cultural se produce, estoy seguro que se acuerdan porque yo creo que es en 1981 cuando vuelve Guernica, ¿no? Que no existía el Museo Reina Sofía todavía,
y se instala, se expone por primera vez en España, en el Casón del Buen Retiro, vinculado al Museo del Prado, donde, si no recuerdo mal, había una colección de arte contemporáneo. Claro, ese cuadro icónico que Picasso pinta por encargo del Gobierno de la República, que se expone en el pabellón español en París y que después estará muchos años en el MoMA de Nueva York, y que hay intentos previos para que regrese a España, y no es hasta el primer gobierno democrático. Es decir, ¿no? Bueno, el segundo viene con UCD y lo trae, de hecho, con el UCD, que es Xavier Tusell. Luis Oriol Xavier Tusell, director general de Bellas Artes. Entonces, claro, ¿cómo expones ese cuadro? Un cuadro que era un icono del antifascismo internacional. ¿Le das esa significación cuando lo recuperas en el inicio de la democracia? ¿O intentas convertirlo en algo que permita la reconciliación? Y es lo que se hizo. Yo creo que esa es una apuesta política necesaria en aquel contexto. Porque de lo que se trataba, y es espléndida la frase de Semprún que decía Sergio, es, bueno, ¿cómo tiene Mandalán? Y yo creo que, y es algo que hemos discutido alguna vez, y que en el último libro que yo he escrito dialoga con el de Sergio, es ¿qué no habían podido ser las capitales de la cultura en España durante el franquismo y quisieron ser a partir de la transición, cuando hubo libertad política, ¿no? ¿Qué no había podido ser Madrid? Atrapado en una cultura, diría, más casposa que de derechas y más maníacamente nacionalista española. No había podido ser una cultura moderna. Había una ansia de modernidad en lo que la españolidad era vista como algo tóxico. Yo creo que eso es lo que... y por tanto, el proyecto central en la construcción cultural de la democracia española, que tiene Madrid como capital, es la modernidad. Es Almodóvar. Y hemos decidido que Almodóvar, un tío punk, que juega con las identidades sexuales, que relativiza las primeras películas con la droga, ¿vale? Que la modernidad sea eso, que sea fundamentalmente urbana y que sea ajena o satirice los elementos que consideramos definitorios de la españolidad, ¿vale? Pues satiriza con eso. ¿Qué no había podido ser Barcelona? Barcelona había sido un espacio de modernidad, es decir, tenía un margen, digamos, de libertad, de estar en la periferia, que les permitía ser un foco de disidencia, no necesariamente ideológica, pero sí de entronque con la modernidad europea. Tusquets nace en este contexto, es clave Carlos Barral, ¿vale? ¿Qué no había podido ser? No había podido ser una capital de la cultura catalana. El franquismo permitió que fuese un lugar de modernidad. Lo que no permitió es que la capital de Cataluña fuera la capital de la cultura catalana. ¿Y cuál fue la prioridad del Estado cultural en Cataluña? ¿No? Convertir a Barcelona en la capital de la cultura catalana. Y ese es el proyecto de la cultura de la democracia en Barcelona. Es decir, y me parece bien que fuera así. Es decir, que dos interrupciones históricas salvajes fueron corregidas consensualmente en los primeros años de la democracia. Y no era tanto una mirada al pasado traumático como la identificación de algunos elementos simbólicos que podían permitir ser espejo de lo que quería ser. Uno muy claro es el Guernica. Otro no tanto en Barcelona, pero sí significativo, es la decisión del primer ayuntamiento democrático, el ayuntamiento de Narcís Serra, de encargarle a Joan Miró
una escultura a la Dona Lusell en el extremo del Parc de l'Escorxador, a través de la cual, de alguna manera, la nueva ciudad democrática estaba diciendo: nosotros entroncamos con una determinada vanguardia, o al mismo tiempo nosotros decidimos poner en el eje de una parte de la ciudad burguesa, poner una escultura de Pau Casals. O sea, cuando tenemos la oportunidad de redefinirnos... Bastante horroroso. Bastante horroroso. No somos de criterio estético, sino de política cultural. Yo creo que son muy definitorios de ese momento. Yo he visto en vuestros libros interesante cómo explicáis la importancia de la cultura en los cambios sociopolíticos y culturales que se dan. En el caso de Sergio, yo creo que un poco más optimista, ¿no? O esa idea de legitimar, ¿no? a través de la cultura los cambios. Dices, por ejemplo, en el libro, Sergio, en el caso español funcionó durante la transición. Es que Sergio, como quiere ser feliz, sabe que debe ser optimista. Y esa es una gran virtud. Es una virtud. Bueno, pues eso, ¿no? Que nos dice que tanto la cultura como el Estado y los ciudadanos se ven beneficiados del mutuo apoyo de esta relación, digamos, entre, en fin, la política un poco que se apropia un poco de la cultura como máquina de enganche. En el libro de Jordi nos pone al principio una cita de Gaziel, grandísimo periodista, que nos dice que los intelectuales no podrían decir en público lo que piensan en privado porque su economía depende de los políticos y de la política. Y la política no tolera el libre pensamiento de los intelectuales ni en los negocios de la cultura. Bueno, pues eso, un poco menos optimista quizá tú, Jordi, respecto a esa palabra utilización igual es fea, pero bueno, esa especie como de maridaje que se diría ahora entre política y cultura. No esperaba preguntas complicadas, Tony. Es que en tu libro está muy bien que entre muchísimos asuntos, ¿no? que explicas, ¿no? Hay uno que me llama la atención, ¿no? Que te llama a ti mucho la atención. Hay un momento en que Artur Mas sale al balcón de la Generalitat y está rodeado de gente de la cultura, directores de cine, filósofos, y tú en un momento dado, Jordi reflexiona en el libro pensando, los de la cultura han claudicado, y luego te hace ver que no, como decir, no, la cultura no han claudicado. Han hecho una apuesta. Exacto, se han sumado al carro, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Están claudicando? No lo digas de esta manera. Venga, sumarse al carro es hacer algo como por cálculo interesado. Yo creo que lo hicieron porque tomaron partido. No era mi partido, pero es algo bueno tomar partido. Y hay circunstancias en las que los intelectuales creen que deben adquirir un compromiso político y arriesgan su legitimidad porque entienden que hay determinadas causas. Te encontré un ejemplo súper relevante de la cultura de la transición, y es un scoop a propósito de una entrevista que hice ayer en Madrid con Luis Terriac, director del País. Hay que el País es un actor en la construcción de esta opinión pública, que yo creo que es lo que ocurre en los 80, de una manera consensual y que de alguna manera desactiva la crítica por parte de los intelectuales. Pero entienden que es necesario no realizar una impugnación severa al gobierno socialista del que se sentían cómplices. Podríamos decir que subían al carro, no, eran cómplices de ese proyecto político. Bueno, hay un momento súper relevante que es el referéndum de la OTAN. La tradición progre históricamente se había opuesto a lo que Trump quiere conseguir, que es que España no forme parte de la OTAN. Y el Partido Socialista se había comprometido, había sido anti-atlantista, y Felipe González, ahora no recuerdo en qué momento, se había manifestado, no sé si plantearía un referéndum, pero no sé si había dicho que pediría el voto a favor.
De manera que en el contexto de la normalización de la situación internacional de España, que pasaba por la incorporación a Europa vinculada de alguna manera a la pertenencia a la Alianza Atlántica, a Felipe González y el gobierno socialista, durante la primera legislatura, era la primera legislatura, ¿no? Es 85, si no recuerdo mal, organiza un referéndum desde su tradición antinatura, pero que está a favor de una... Yo lo supe ayer, más o menos a esta hora. Felipe González convoca al director del periódico El País, un periódico que en Cataluña sirve poco porque la hegemonía de la vanguardia apenas ha sido discutida, pero que en España tenía una hegemonía total, en aquel momento no tenía competencia, y el presidente del gobierno convoca a una cena a la Moncloa que acaba a las 3 de la madrugada, con palabras literales, no tengo la entrevista en el móvil, podría ahora al director del periódico y al jefe de opinión. Figura clave también en la construcción de la tradición progresista española, que es Javier Pradera, editor de Alianza y en aquel momento jefe editorial del País. Y el presidente del gobierno pide apoyo. ¿Qué haces en esas circunstancias? Cuando, de alguna manera, te habías mantenido una postura neutral. Y lo que un intelectual de trayectoria, desde mi punto de vista, casi modélica, como Javier Pradera, que venía de haber sido un militante importante del Partido Comunista, severamente amonestado por su amigo Jorge Semprún, cuando Jorge Semprún aún era un estabilista perfecto. Dice, a España le conviene estar en la OTAN. Y por tanto, yo, aunque tú, director, no lo sepas, o de alguna manera lo sabes, pero no te lo voy a decir, voy a escribir un manifiesto de intelectuales pidiendo el voto favorable a la permanencia en la OTAN. Y yo, que soy el jefe de opinión, seré uno de los primeros firmantes. Uno de los primeros firmantes fue también Cantal Sánchez Ferlosio. Ahí puedes arriesgar tus márgenes de libertad por convicción, pero pueden tener un precio. El precio fue que el defensor del lector del periódico recibió cartas diciendo cómo puede ser que el director de opinión tome partido. Y tuvo que dejar de serlo. Y esas cosas son los momentos en los que vivir permanentemente en la Torre de Marfil, si puedes, es cómodo, pero a veces debes sumarte al carro porque crees que debes tomar partido. Hay que salir, ¿no, Sergio, de la Torre de Marfil? Bueno, no, yo sobre el tema que planteas, que es esta relación entre la cultura y el poder, creo que hay, digamos, tres aspectos y hay que matizar mucho, porque hay el aspecto del pensamiento crítico. Evidentemente el mundo intelectual y cultural tiene que practicar el pensamiento crítico, lo ha practicado desde la Ilustración, afortunadamente, y eso implica ciertas reservas con respecto al poder, pero luego está la creación y luego está sobre todo la institucionalización. O sea, podemos criticar mucho al poder, pero sin el poder no existirían las pirámides de Egipto, no existiría Roma, tal como lo entendemos, no existiría el Museo del Prado, que son colecciones reales, no existiría el Escorial, etcétera, etcétera. O sea, el poder, a lo largo de la historia, utiliza la cultura muy a menudo desde el amor a la cultura, porque todos estos impulsores de grandes obras era gente que creía en la cultura, pero la utilizan como propaganda y como espejo de autosatisfacción. Esto es así, no podemos ser ingenuos al respecto, pero gracias a esto, pues cuando vamos a Italia, vemos el Coliseo o entramos en los museos papales. Son expresiones de poder, pero con suerte de muchísimo nivel. Y luego está el tema de la creatividad. La creatividad no necesariamente va relacionada con sociedades que tienen una buena institucionalización. Sabemos que a veces sociedades muy convulsas dan buen resultado creativo. Por ejemplo, la América Latina de los años 60, que era tremendamente convulsa, da el boom de literatura hispanoamericana. Ya había bofetadas en todos lados, revoluciones, era un momento muy crudo. O la India contemporánea, también convulsa, etcétera, da libros como la novela de Vikram Seth, Un buen partido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en España? Que cuando acaba el franquismo,
los nuevos actores del poder se dan cuenta de que España estructuralmente está muy lejos de lo que es la cultura europea en museos, en centros, en promoción exterior de la propia cultura. Y entonces, durante 25 años, el Estado, copiando bastante a los franceses, la idea de Estado cultural impulsada por André Malraux y luego seguida por los socialistas, durante 25 años el Estado se cree que la cultura es importante. Y yo creo que se lo cree por dos razones. Lo hace primero la UCD, porque la UCD crea el Ministerio de Cultura, trae... Yo traté bastante a Javier Tusey, que era un gran historiador, y es el hombre que se empeña, convence a Adolfo Suárez, hay que traer el Guernica porque es el símbolo. No el único símbolo, porque hay otro cuadro importante de un comunista, de Juan Genovés, que se llama El Abrazo, que es una masa de gente que se abraza por la calle, que es la otra gran imagen de la transición y que amplifica esta idea de ir a buscar una conciliación, que es algo que hoy día se pone en duda, porque algunos sectores dicen, no, hicisteis muy mal en buscar la conciliación porque lo que había que haber hecho era un auto de fe con todos los franquistas, con todos los... Bueno, no se hizo eso, se buscó la conciliación. Pero en fin, se hace esto, primero UCD y luego el PSOE, y yo creo que se hace porque realmente en aquel momento los integrantes de estos partidos, en buena parte, eran gente leída. En el Partido Socialista estaba lleno de gente que había leído mucho. Felipe González era buen lector, Alfonso Guerra era librero. La gente a la que llaman, que es Jorge Semprún, Jaime Salinas, Javier Pradera, era gente de bastante nivel. Y por tanto dicen, oye, en España vamos a apostar por la cultura. Y luego pasa otra cosa que es importantísima y quien ha trabajado alguna vez con la administración lo entenderá, que es que para hacer proyectos grandes a largo plazo, por ejemplo, el Reina Sofía, por ejemplo, el Museo Thyssen, necesitas una gestión muy prolongada y que el siguiente no te cambie la historia. Entonces, lo que ocurre entre el 82 y el 97 es que el Partido Socialista tiene la mayoría absoluta más amplia y más cómoda de la democracia. No se ha repetido hasta hoy. Y eso les permite abordar una serie de proyectos de largo aliento sin que el siguiente gobierno se los desmonte, que es lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Con planes de educación, con proyectos, o sea, un partido en el poder pone en marcha una historia que está muy bien, que a todo el mundo le interesa, y el siguiente se lo empieza a desmontar o lo desvirtúa, ¿no? Entonces yo en mi librito considero que la época esta del Partido Socialista en los 80-90 es una edad dorada, primero porque ellos se lo creían, en buena medida, siempre habían los cínicos, pero se creían como nos creíamos todos en aquella época que la cultura era importante. Y por otro lado porque al tener este margen amplio, pues pueden poner en marcha proyectos importantes, con presupuestos sostenidos, pueden hacer el seguimiento. Y entonces yo creo que gracias a eso, en los años 80 y 90, de repente, lo que tú, Tony, decías al principio, aparecen una serie de museos, de instituciones, de historias que nuestros hijos hoy creen que siempre han estado allí, pero no estaban, porque en 1960, cuando Mario Vargas Llosa, en 1958, cuando Mario Vargas Llosa va a Madrid a estudiar becado, está el Museo del Prado, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y ahí se acaba la oferta cultural. O sea, la oferta cultural, y ahí es mi botella medio llena, en todos estos años se ha multiplicado por 100. Y esto es lo que ha ganado culturalmente la España democrática. Hablabas de ese momento en que los políticos se creen la cultura, ¿no? Porque realmente hay una sensación de descreimiento. En el libro tú, Sergio, explicas cómo a partir, bueno, con la llegada de la crisis económica en el año 2009, hasta ese momento, pues bueno, había 7.000 millones de euros para la cultura, y a partir de ahí desciende, y en 2012 nos explicas que llega a un nivel de inversión de 10 años atrás, ¿no? Y te planteas si queremos jugar la Liga de los Grandes Países o conformarnos con ir tirando, ¿no? A mí me llamó mucho la atención durante la pandemia, ¿no? Cuando de repente, bueno, hubo que decir generalizado que solamente podían permanecer abiertas los servicios completamente fundamentales, y de las diversas cosas que se mantuvieron abiertas, el gobierno designó a las peluquerías y en cambio cerraron las librerías. Entonces yo en ese momento me di cuenta de que a los políticos les importaba un pimiento la lectura, no lo consideraban realmente
esencial, ¿no? Pero acabo de cortarse el pelo, sí que... Cortarse el pelo parece que sí. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cómo veis un poco el panorama actual? ¿La política ha perdido fe en la cultura, creéis? Un problema que tenemos es haber sido espectadores del proceso de construcción de lo que yo digo, por lo que decía Manuel Montalbán, de la ciudad democrática. ¿Vale? Si tú eres Mario Vargas Llosa y paseas en 1958 por Madrid y vuelves al cabo de unos años, puedes ver un cambio descomunal, porque no existía el Reina Sofía, la lista es interminable. Y hay algo que ocurre durante el tardofranquismo, cuando ya es muy evidente que la propuesta cultural de la dictadura es basura, que hay gente que piensa la cultura y piensa cómo construirá la ciudad democrática. ¿Qué necesitará la ciudad democrática? ¿Qué instalaciones, qué equipamientos deberán construirse para que Cataluña y España sean sociedades homologables a las de su entorno? Y eso hay un despliegue potentísimo de adecuación de un país que no había tenido políticas culturales democráticas para que se convierta en un Estado cultural democrático. Y eso ocurrió. El asunto es que necesitamos más o ya tenemos lo que no teníamos y básicamente ahora se trata de que los ciudadanos decidamos qué tipo de sujetos culturales queremos ser. Yo no sé el motivo por el cual en plena pandemia se optó por las peluquerías y no por las librerías, aunque aumentó muchísimo el índice de lectura y se ha consolidado. Porque nos lo dicen los datos de las editoriales. Pero la cosa es qué ocurre cuando lo que debía de hacerse se ha hecho. Y hasta qué punto, una vez que las administraciones públicas han cumplido con aquello, ¿qué les vamos a pedir entonces? Igual está bien que den un paso atrás, no lo sé. No, pero es decir, la cultura por sí. Porque la tendencia nuestra siempre es hacer poco, darnos más pasta. Esa es la creencia del sector de la cultura. Cuando desde mi punto de vista lo necesario es hacer la cultura lo suficientemente atractiva para que exista un mercado que la haga autosuficiente. Porque si tú dependes de las administraciones públicas, tendrán la capacidad de coartarte en tu libertad creativa. Pero cuando tenemos... Mira, perdón, señor Bayano. Yo en el confinamiento tuve la suerte de participar en una iniciativa vinculada al Ayuntamiento de Barcelona, que es el Plan Estratégico Metropolitano, que explica hacer planes sobre cómo debería ser primero la ciudad, después la área metropolitana y después la región metropolitana. De Mataró a Vilanova y con Manresa al norte. Y yo estaba como asesor en asuntos culturales. Y pedí a la gente del equipo si existía un mapa de esa región donde viven 5 millones de personas, donde estuviesen identificados todas las instituciones culturales que existían. No existía ese mapa, lo hicimos y había de todo en todas partes. No era necesario construir más. Se trataba de crear las posibilidades que un tipo de terraza que le gusta la danza tenga un transporte público que le facilite ir al espectáculo que habrá en el liceo, no sé si es en el liceo o donde sea, para que pueda ir. Pero los elementos los tenemos. El asunto es, para mí es la sociedad hasta qué punto decide ser más o menos culta. Ese es el punto. Y entonces las administraciones hacen planes de fomento de la lectura, bien, pero quien debe decidir ser lector soy yo, porque entiendo que leer me hará menos tonto. No sé si se puede responder. Bueno, yo
hace 3 días fue el Día del Libro en Barcelona, había muchas fiestas, muchos encuentros, firmas. A mediodía fui a una comida de un grupo editorial importante y el presidente, que es amigo mío, me presentó a otra persona y dijo: Sergio es el último con la memoria editorial de la vieja Barcelona. Y entonces eso me pareció, por supuesto, exagerado y tal, pero había una parte de verdad, porque como ya soy muy mayor, yo les conocía a todos y ahora hemos ido con Miguel Dalmau y con Miquel Molina a ver la casa de Carlos Barral. Claro, yo le traté a Barral, hablé con él, sé cómo era, ¿no? Y entonces, ahora hemos hablado de la transición. Claro, yo entré en la Universidad Autónoma en el 74 con 17 años y vi toda esta agitación y esta intensidad política tan fuerte y muchas veces en los últimos tiempos tengo la sensación de pensar, bueno, realmente es el mundo de ayer que se está yendo. Como tengo hijos, no tengo tiempo para ceder a la melancolía y veo que la cosa sigue y que está evolucionando. Pero es verdad que vivimos una revolución cultural, yo creo, muy drástica, antropológica, por todo el tema digital. Se lee de otra manera, se consume de otra manera, se investiga de otra manera. Y yo creo que esto ha generado un momento de transición, de fuerte desconcierto, y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar ni hacia dónde vamos. Yo intento no pensar que será peor, porque será diferente. Sí que me dejo consolar a veces pensando esto: bueno, has vivido un momento que era de alta intensidad, porque realmente entrar a la casa de Barral ves que el nivel era muy alto, el nivel estético, el nivel de exigencia, el nivel de prosa. Entonces yo personalmente, sobre todo en los últimos tiempos, estoy haciendo este equilibrio que el día del funeral de Beatriz me hizo pensar mucho, de pensar, bueno, estamos realmente enterrando un mundo, está surgiendo uno nuevo, vamos a ver hasta qué punto los podemos combinar, o algunos igual se quedan fuera, o algunos no les divierte. Yo voy a intentar combinarlos, porque no me quiero jubilar espiritualmente, ¿no? Pero estamos en un momento de revolución antropológica. Y entonces esto ya va más allá de que el gobierno de España haga una cosa, el de la Generalitat otra. O sea, estamos en un cambio de civilización y para mí este es no sé el problema, este es el reto real que hay en este momento. Ya da igual que el gobierno de España apoye más a los pintores, como decía Jordi, porque lo que tenemos que ver es qué porras está pasando y hacia dónde vamos y qué pasará con lo que considerábamos que era la gran cultura, ¿no? ¿Seremos capaces de transmitirla a los que vienen ahora? O sea, ¿podremos explicarles bien y que disfruten quién era Goethe? No sé, quién era Jaime Gil de Biedma. Lo acaba de hacer, por suerte tenemos aquí a Miguel Dalmau, que ha reescrito su biografía, ¿no? Pero claro, es muy importante que los chicos de 20 sepan quién era Gil de Biedma. Entonces, para mí este es el reto de este momento. Nos quedan unos pocos minutos. Yo quería, para terminar así también en positivo, vosotros que habéis recorrido tantos andurriales del mundo cultural, con luces, con sombras, habéis conocido a tanta gente, que nos contéis uno de esos momentos para vosotros luminoso por el que digáis: Jolín, vale la pena ser periodista cultural, vale la pena la cultura, vale la pena alguien que hayáis conocido de las muchísimas personas. Tú, Sergio, que has entrevistado a tanta gente, no sé, un momento que en tu cabeza haya quedado ahí grabado a fuego. No, yo he tenido este privilegio de conocer a bastante gente, pero quizá mi mejor momento como periodista cultural no tuvo que ver con las personas, sino con las obras. A mí me gusta mucho la pintura y sobre todo me gustaba mucho Vermeer de Delft. Hace 20 o 25 años, en el Mauritius de La Haya, hicieron la mejor exposición que se había hecho nunca de Vermeer, porque reunieron 30 y tantas obras, y Vermeer no llegó a 40, ¿no? Y entonces fui allí, acreditado por La Vanguardia, a esta exposición, y como se hace siempre en estos casos, hicieron una recepción para los periodistas por la mañana y para la gente era por la tarde. Entonces yo estaba allí con una serie de periodistas y yo estaba totalmente hipnotizado. Estaba La Lechera, La Vista de Delft, estos cuadros de Vermeer que tienen una intensidad espiritual y estética tan fuerte como cualquiera de ellos te puedes tirar todo el día. Y entonces yo iba por allá, no era una sala muy grande, había guardias de seguridad,
estaba con colegas de todo el mundo, pero que se iban cansando, se iban yendo y al final nos quedamos un japonesillo. Y pensé, a ver si se va el japonés. Y ya había pasado como 1 hora y pico al principio y estaba pensando, a ver si se va, a ver si se va. Y al final se fue el japonés. Entonces me quedé yo solo con la mayor concentración de Werners de la historia, porque ni siquiera en la propia época del Werner los había tenido todos juntos porque los tenía en el estudio y lo iba sacando. Entonces me quedé yo solo con la mayor concentración de Werners de la historia hasta que los de seguridad me echaron y dijeron, oiga, ya está bien, ¿no? Entonces yo creo que solo por ese momento ya mi carrera tuvo sentido. De salud de Werner que tiene un ¿no? No sé, Jordi, ¿en algún momento se te haya quedado grabado por ahí? No hay manera de competir con la intimidad con Werner. Parecía lo de estábamos un holandés, un japonés y un catalán. Pero en realidad no hace tanto que mi profesión es el periodismo cultural. Yo que me empezó a gustar de verdad lo que hago trabajando con Sergio en Culturas de la Vanguardia. Yo era un aburrido señor que se dedicaba a estudiar filología. Me gusta la filología y sigo siendo bastante aburrido. Pero como ha salido en la conversación, te diré 2 momentos, uno muy reciente y otro algo más antiguo que yo recuerdo de impresión, de estar ante algo cultural grande. Yo estaba, en la Menéndez Pelayo de Santander, había una reunión de gente que estudiábamos filología hispánica y no se sabía quién era más repelente, era un nivel de repelencia descomunal. Entonces estábamos becados por el Estado Cultural español, por el Estado Cultural, 15 doctorandos, 30 doctorandos, 15 españoles, 15 latinoamericanos. Y venían profes y nos daban clases y yo decidí ir desde un campus feo, Las Lamas, hasta la Madalena andando porque quería escuchar a Jorge Semprún. Y recuerdo, iba a Masparreñas de Aspar, verano, chaparrón cántabro. Y ese desastre cuando se murieron las Masparreñas de Aspar. Y tener que entrar en el Palacio de la Madalena en esas condiciones. Y entonces estaba Jorge Semprún, un historiador que admiro muchísimo y que falleció, Santos Julián y Javier Pradera. Y contaron cómo habían redactado un manifiesto de universitarios en 1956, que es un manifiesto importante en la trayectoria del antifranquismo intelectual y universitario, que se repita: nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Y ver allí a esos padres fundadores de la tradición democrática española me impresionó bastante. Casi tanto como hace 15 días en el Palau Sant Jordi ver a Rosalía. Y tuve la suerte de ver a Rosalía porque soy periodista cultural. Y ese extraño espectáculo de una señora genial que es Mercedes Sarruguiras, que fascina a todo el mundo, y tener la oportunidad de verla en Barcelona y ella interlocutando y ese desborde de talento descomunal, de belleza estética, de potencia de ritmo, de emoción, son las cosas que para mí dan sentido a ser no tanto periodista cultural, sino alguien que para su vida la cultura es algo que cuenta de verdad. Pues fantástico. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos para un comentario, pregunta. Sí, el nombre de la mujer que no hemos entendido. Mira, pasa el micro, por favor. No, que repita el nombre de la... El nombre de la mujer que escuché se llama Rosalía. La Rosalía.
Ahí al fondo. Ah, ahí, perdó, Carmín. No. Espera. Em sentiu bé? Els de darrere potser no. Heu parlat del Guernica. D'acord. Llavors, sigui per política, sigui per justícia, hi ha una vara de medir molt diferent, perquè el Guernica no es pot traslladar a Bilbao per raons de manteniment, que els podem entendre perfectament. Què passa amb les pintures de Sisena? Res. Jo personalment crec que avui dia aquest tipus de pintura es poden replicar en qualsevol lloc, o sigui, primer que no són tan bones, o sigui, no és el Partenón, o sigui, si tu visites el Menac, jo ho he fet recentment. Estàs parlant de Guernica o de Sixena? Sixena, no, el Guernica és més complicat. Primer que les pintures de Sixena jo crec que no tenen un nivell estètic tan important com per generar una controvèrsia molt forta. I després, clarament, és un tema polític per les dues bandes que a mi et confesso que em deixa bastant fred, el tema de Sixena. O sigui que facin el que vulguin. A mi em costa creure que no es pugui transportar una cosa que fa un segle sí que es podia. I també em costa d'entendre que es faci una bandera d'aquest tema. Per les dues bandes. El que passa és que el terç es pot convertir en pols. Si les pintures de Sixena, això és una opinió, no és coneixement, és una opinió. Si les pintures de Sixena estiguessin al Museu del Prado, no es mourien. Per mi des d'un punt de vista, entenc la lògica política en tots els casos. Com deia abans, el retorn de l'Ermita és un moment molt interessant de la cultura de la transició, i el Reina Sofia és un museu construït entorn del Guernica. Des del meu punt de vista, és a dir, és el quadre central de la col·lecció. Llavors, a mi una explicació, i jo no hi entenc, una explicació sobre la unitat del projecte museístic que té com a eix el gran moment de l'avantguarda espanyola, com que és el quadre que defineix el projecte del museu, entenem que millor no moure'l, em semblaria un argument. Per la mateixa regla de 3, no hi ha cap museu de romànic més important al món que el Manac. Cap. Llavors, a mi em sembla que defensar des d'una perspectiva fins i tot de projecte cultural espanyol que es compta amb un museu de referència sobre un període històric seria suficient com per no haver de posar en risc les pintures murals de Sixena, que totes les vegades que he anat al museu tampoc hi havia ningú mirant-les. Però crec que hi ha arguments de projecte cultural i finalment és un assumpte polític sobre el qual va haver un intent d'acord durant la presidència de Pasqual Maragall amb el president de l'Aragó quan era Marcelí Iglesias, que va ser sabotejat, i el plantejament que es fa sobre aquesta qüestió per part del govern de l'Aragó és fonamentalment nacionalista. I ja està. No hi ha un projecte ambiciós de què es farà amb aquelles pintures. O sigui que l'argument de veritat és que no les tinguin els catalans i ja està. Diria que això... Si em deixes dir una cosa, els tècnics, quan els consulten sobre això, sempre diuen sobre el que sigui que no es pot traslladar. O sigui, es diu de les pintures, es diu del Guernica i es diu del tapís de Bayeux, que és una de les glòries de la cultura francesa i que ara ha anat a Gran Bretanya per una decisió política. Al final, tot es pot traslladar, si es vol. El Guernica, els del MoMA, no ho volien traslladar perquè deien que no es podia traslladar. Ja es va poder traslladar. I finalment, són temes polítics sempre. El que passa és que no és el mateix el Guernica
que a les pintures de Sixena, des d'un punt de vista d'història artística elemental. Però sempre no es pot traslladar i sempre, si es vol, es trasllada. Punto. Bueno, por poner una nota un poco distendida al inicio de la intervención de Sergio, yo diría que es absolutamente comprensible que al entierro de Beatriz de Moura fuera menos de la mitad de los que asistieron a las misas del 50 aniversario. La explicación está clara y los periodistas lo conocemos perfectamente. En los entierros no dan croquetas. Más seriamente diría que lo entiendo perfectamente. La muerte de Beatriz de Moura para determinada clase política hoy ejerciente por estos pagos es como si se hubiera muerto una emprora checoslovaca que se le hubiese ocurrido trabajar en Barcelona en vez de hacerlo en Praga. Es decir, no hemos perdido a nadie de nuestra cultura. ¿Para qué vamos a desplazarnos ahí? Esa es la explicación. Y luego también querría hacer una cita o una referencia a la cita que has hecho sobre el Museo del Prado. Me parece injusto citar precisamente al Museo del Prado cuando es una institución que tiene 3.000 obras desperdigadas por toda España, muchas de ellas en Cataluña y alguna a 5 o 10 kilómetros de donde estamos ahora mismo. No sé si es refereix a les pintures del Prado de la novela de Geltrú. A les pintures del Prado de la novela de Geltrú. Bueno, tienes obras del Prado en el Museo Balaguer. Sí. Hubo un robo importante en el Museo Balaguer y había un greco que estaba bien. Y por motivos de seguridad, ese ya no está. Pero no me refería tanto al lo decía como un museo donde está la pintura histórica española. Me decía no es uno de los lugares donde he tenido las experiencias culturales mejores de mi vida, es el Museo del Prado. Viviría en la sala de las Merinas. Pero creo que, como es una cuestión política y de poder de la que estábamos hablando, el poder central tiene más que otros poderes. Y si entendiese, como ocurre en el caso de Verónica, que se pone en riesgo la pintura, tiene más fuerza para impedir ese traslado. Lo decía, no era, estaba hablando de Madrid. Hay una última pregunta. Por ahí en medio. Que me intimida por el micro. Es que si no la escuchan los de detrás. Sí, es momento para que la escuchen todos. Gracias. Como el tema es de democracia, la cultura de democracia, ahora que la democracia está tan mal, está en unos momentos tan convulsivos, pues quería decir que bueno, ¿cómo vemos la cultura? Pues le vamos hacia el pensamiento único y creo que la cultura, pues en democracia, está en peligro. Bueno, solamente eso. Gracias. ¿Está en peligro la cultura? Hombre, yo creo que en Estados Unidos en estos momentos está en peligro porque realmente hay un intento muy fuerte desde el poder de desactivar los grandes centros generadores de cultura y durante meses ha sido así por suerte en cierto momento una institución tan clave como es la Universidad de Harvard plantó cara a esto, pero en Estados Unidos hemos visto una ofensiva muy brutal del poder supuestamente democrático, porque Estados Unidos es un país democrático contra la cultura. En Rusia es un país que la cultura está bajo control y China es un país que la cultura está bajo control. Entonces, dentro de todo, bueno, la vieja Europa tiene sus defectos y tiene sus cosas, pero sigue siendo un territorio donde la cultura tiene un papel fuerte, no solo como consumo, sino también como incitación al pensamiento. Y yo creo que América Latina es una potencia muy fuerte en mucha evolución. En estos momentos, la gran narrativa
por citar una cosa en la que he participado, yo también he participado, el reciente premio AENA, un premio que es muy polémico porque está muy bien dotado, ha recaído en una escritora argentina, Samantha Schweblin, que continúa la gran tradición del género fantástico argentino, ¿no? En estos momentos la renovación de las letras españolas viene de América Latina y viene de autoras, ¿no? Entonces, pues yo creo que allá hay vitalidad en muchos países de América Latina, ¿no? O sea que supongo que depende de dónde mires, pero a mí, por ejemplo, un tema estadounidense, yo pasé un año viviendo en Estados Unidos, estuve en Estados Unidos y pensaba que el tejido jurídico, político americano tenía mucha capacidad de resistir embates que pusieran en peligro la división de poderes, la libertad de expresión, y para mi sorpresa hemos visto que en 6 meses ha habido una barrida brutal como nadie. O sea, yo creo que en Estados Unidos la cultura está en peligro en estos momentos. Bueno, aquí en España si gana más bien las derechas, preocupa que que la cultura no la abandonen las universidades y todo eso públicas. Bueno, no llamemos... Vamos a ver. Señora, para responder a la pregunta que usted formula, hay una respuesta que es muy jodida, que es que los ciudadanos norteamericanos votaron a conciencia y sabiendo lo que votaban a un tipo que en unas declaraciones recientes dijo que votaron algo por las bibliotecas y tal, y yo no soy de bibliotecas, yo soy de lucha libre. Y eso no fue la primera elección. O sea, lo votaron porque sabían a qué votaban. Y yo diría que la amenaza no es para la cultura, la amenaza es para la democracia. Y tendemos a pensar que ciudadanos mejor formados no votan a tipos que socavan la democracia desde dentro. Pero lo que hemos constatado es que los ciudadanos norteamericanos, en la disyuntiva de la elección, apostaron por un tipo que tiene que no parece que prefiere la lucha libre al Kennedy Honor Center, pero sí puede colocar allí su nombre Pues vamos a dejar aquí esta mesa que hemos empezado, muy importante decir en estos años, cambio cultural muy importante, han sido precisamente las mujeres en la cultura. Hemos empezado hablando de Beatriz de Moura, grandísima editora, y hemos terminado con Rosalía. O sea que finalmente hemos hecho